Bueno, orain bai, Arratsaldeon, ongi etorri txalapartara. Jarraian Amaia Oloriz Ribasen eleberri berria aurkeztuko dugu, Eleko de la huida, egilearekin eta baita Mikel Asiainekin ere. Como sabéis, vamos a presentar la nueva novela de Amaia Oloriz Ribas, Eleko de la huida, con la autora y con Mikel Asiain. Y bueno, para empezar, quiero decir que en Txalaparta estamos muy contentas de volver a tener con nosotras a Amaia, porque no es la primera vez que publica con Txalaparta, es la tercera novela que saca con Txalaparta y bueno, estamos muy contentas. Y en esta ocasión Amaia nos traslada hasta Málaga, donde en febrero de 1937 miles de civiles y milicianos fueron bombardeados cuando huían de la barbarie franquista por la carretera que conduce a Almería. Se estima que en ese ataque murieron entre 3.000 y 5.000 personas y ese es el punto de partida, esa trágica huida marca el inicio del trayecto en el que acompañaremos en esta historia a Pablo y Paloma, a los protagonistas, que fueron separados en ese episodio y luchan por reencontrarse. Esta es una historia dura en la que encontraremos muchos ejemplos de la represión franquista, como el robo de bebés, los internados del miedo o la incautación de bienes, entre otros. Pero bueno, pese a la dureza, también me gustaría subrayar que tiene otros pasajes muy luminosos también, y encontramos muchos personajes que luchan por el reconocimiento de lo ocurrido, por la recuperación de la memoria histórica, la reparación de las víctimas, y eso también es importante en este libro. Por tanto, con este trabajo, una vez más, diríamos que Amaia saca a la luz pasajes olvidados de la historia y da voz a aquellos que fueron silenciados. Y esta vez lo hace además saliendo de su entorno y nos lleva con esta historia fuera de las mugas de Nafarroa, que eso también es novedoso. Y como decía antes, esta no es la primera novela de Amaia con Txalaparta, porque en 2018 publicó El largo sueño de tu nombre, ambientada en el contexto de la fuga de Ezkaba, y en 2022 El llanto de las amapolas, que nos traslada a 1936, al verano de 1936, en un pueblo sin especificar de la Ribera Navarra, duramente azotado tras el golpe militar. Pero esas no son sus únicas novelas. Publicó su primera obra, Búscame, en 2015, si no me equivoco, casi sin proponérselo, ¿no? De manera autodidacta, pero lo que surgió como un proyecto personal dirigido a los lectores más cercanos, pues fue un éxito y el inicio de este trayecto literario en el que ya cuenta con 7 novelas, todas ellas con la memoria histórica como eje central. Así que bueno, no me voy a enrollar más y les daré la palabra a los protagonistas. Y hoy, además de Amaia, contamos, como ya he dicho, con Mikel Asiain, periodista que viene también de Atarrabia, como Amaia, y que siempre la ha acompañado en sus presentaciones. Así que bueno, conoce bien su obra y ahora nos hará una lectura personal de esta nueva novela. Así que nada, nahi duzunean, Mikel, aurrera. Eskerrik asko, Ane. Bueno, a los protagonistas, no, yo creo que la protagonista, única protagonista en esta ocasión, desde luego, siempre en todas las presentaciones, es la propia escritora y en todo caso, en este caso, tú como editora. O sea que en este caso, repito, Amaia y tú como editora. Me has presentado como periodista y la verdad es que es cierto que me titulo en periodismo, pero también es cierto que nunca he ejercido la profesión de periodista. Sí que tengo el título colgado de ni siquiera está en una pared de mi casa, sino que lo tengo en el trastero, o sea que en fin. Y sí que es cierto que suelo acompañar a Amaia, lo hago muy gustosamente. Hace unos días me llamó y me dijo: oye, Mikel, vamos a hacer la presentación. Yo ya sabía que había escrito el libro, pues porque nos va adelantando sus inquietudes, sus nuevas cuestiones, y nos adelantó que estaba en ello, y cuando lo tenía acabado nos lo comentó. Y hace unos días me llamó para decirme: vamos a hacer la presentación el día 9 en Txalaparta, si te animas, si puedes y tal. Y bueno, yo le dije: si puedo, desde luego que estaré encantado de estar contigo. Algo que, por otro lado, pues me congratula, pues porque soy amigo, como tú has dicho, y lector empedernido de su obra desde esos inicios que tú, Ane, has comentado, desde hace, ¿cuánto hemos dicho, Amaia? 2015, o sea, 9 años ya desde aquella primera obrita.
Eso es. Algo especial tendremos que hacer, ¿no? Sí, desde aquella primera obra, era una obrita, la verdad, muy corta, muy sencilla, titulada Búscame. Voy a hacer un muy breve repaso de aquellas obras de Amaya, con Inés Cano como protagonista, una mujer que indaga en la oscura, más que oscura, secreta historia de su abuela, pero basada en un ambiente también de memoria histórica. A Búscame seguiría El regreso, centrada en Auritz, a donde regresa una maestra después de haber estado ausente de la localidad durante varios años, y en la que se mezclan una serie de acontecimientos dramáticos con venganzas personales, en fin. La verdad es que supuso un salto en la obra de Amaya. A continuación vino la tercera, Todos los soles robados, y ahí Amaya ya sí que sale, no es la primera vez que sale de su ámbito de confort, de Pamplona, de Navarra, donde había situado sus dos primeras obras, sino que se va, al menos en parte de la acción, a Granada, con el trasfondo de una historia de niños y niñas robadas. Continúa con El largo sueño de tu nombre, a mi entender, y ahí como simple lector, es decir, no me pasa con la literatura, me pasa con el vino, como con el vino, es decir, me gusta, no me gusta, pues con las novelas me ocurre lo mismo. Y sí que tuve la sensación de que se daba un salto cualitativo muy importante respecto de lo anterior. Es decir, supone un gran cambio en su forma de escribir, así me pareció a mí, y creo, Anne, que a vosotras, en cuanto editores en Chalaparta, os pareció lo mismo, porque fue la primera obra que editasteis de Amaya. Entiendo, por tanto, que vosotros también visteis ahí ese pozo que se estaba dando a conocer por parte de Amaya. La obra está basada, como bien has dicho, el punto de partida es la fuga del penal de Ezcaba en 1938, con todo lo que acontece a posteriori, y por tanto, pues eso relacionada también con la memoria histórica. Continúa con La sombra que habita en tus ojos, desarrollada en el valle de Roncal, en un pequeño palacete en el que suceden unos trágicos sucesos, y sirve a Amaya también para narrarnos la historia de las golondrinas que pues cruzaban el Pirineo en octubre para volver en mayo y ayudar con los recursos que conseguían en Iparralde, ayudar a la subsistencia de sus familias. Continúo con El llanto de las amapolas, su anterior obra, editada también por vosotros, por Chalaparta, y tú has hablado de un pueblo de la Ribera. Yo creo que claramente lo identificamos todos en Lodosa con lo ocurrido en julio de 1936. Y ahora ya nos adentramos precisamente en el eco de la huida. Y centrándome en esta obra, en esta última obra, quisiera pues comentar algunos aspectos, algunas cuestiones que me han llamado la atención, sin hacer spoiler, como dicen los jóvenes, pero sí apuntar algunas cuestiones que considero importantes. Y para comenzar, la propia trama dentro de una historia que desgraciadamente todavía hoy muchísima gente desconoce. Lo has comentado tú, Anne, pero bueno, supongo que la mayor parte de los que estáis aquí sí que habéis oído hablar de la desbandada. Supongo que la mayoría sí, no sé si alguno no ha oído hablar de ello. Bueno, a mí siempre me ha preocupado la memoria histórica y tengo que reconocer que hasta hace, pues no sabría decir, 10, 12 años no había oído hablar de ello. Y estoy seguro de que si ahora mismo salimos a la calle y vamos preguntando, hacemos una pequeña encuesta a nivel de calle, muchísima gente, desgraciadamente, todavía en 2024, no sabría lo que es la desbandada. Con lo que ello supuso, has adelantado tú y no hay más que clicar en internet. Lo he hecho esta mañana y habla de que leo textualmente de Wikipedia, y habla de la evacuación de civiles en una caravana de entre 100.000 y 150.000 personas. Resultaron muertas entre 3.000 y 5.000 civiles. Constituyó el episodio más cruento de la guerra civil en Málaga y uno de los peores de toda la guerra civil. La masacre tuvo gran repercusión internacional por los testimonios del médico canadiense Norman Bethune, que la describió como 200 kilómetros de miseria, o el reportaje fotográfico de Robert Capa. Y es cierto que la propia Amaya, en la introducción de su obra, recoge un texto de Norman Bethune, quien dice: la llanura se extendía en la lejanía hasta donde nos alcanzaba la vista, y atravesándola en el lugar donde debería haber estado la carretera, 30 kilómetros de seres humanos serpenteaban como una oruga gigante, con sus innumerables miembros elevando una nube de polvo, moviéndose con lentitud, ponderadamente, alargándose hasta más allá del horizonte, entre la tierra seca y plana hasta los pies de las montañas.
Y ya entrando en su novela, narrando las peripecias vividas por esos personajes en esa marcha, nos cuenta, hago un breve extracto: la familia Gómez caminaba lenta y pesadamente, recorriendo como sombras vacilantes aquel asfalto que amenazaba con devorarlos y sin prestar atención a los buques que desde el mar les vigilaban. Un rumor lejano, como de tormenta, les hizo elevar la vista hacia el cielo, pero este mantenía un tono azulado y limpio de nubes, sin que nadie lo exigiera. Hombres, mujeres y niños aceleraron el paso huyendo de aquel murmullo metálico que parecía seguir su rastro. Un penetrante y ensordecedor silbido descendió desde el cielo y sacudió la tierra transformándola en una inmensa y devastadora ola. El sol se apagó de repente. Eduardo no tuvo tiempo de localizar a Almudena entre el resto de mujeres que gritaban a su espalda, pues una ardiente bocanada de aire elevó su cuerpo del suelo para proyectarlo, sin clemencia, a varios metros de Pablito, que salió disparado en otra dirección. Hablaba de la trama, pero también quiero remarcar algunos personajes bien perfilados, pero nada lineales, sino complejos y poliédricos, como somos la mayoría de los seres humanos, como somos los que estamos aquí hoy presentes, con un amplio elenco, personajes de familias adineradas venidas a menos, jugadores dispuestos a dilapidar su fortuna, indianos que regresan a Andalucía para rehacer sus vidas en su tierra de origen, militares facciosos que se enriquecen bajo la sombra del régimen, usurpadores y ladrones de propiedades ajenas, Eduardo y Eloísa, Almudena y Pablo, repudiado por su reaccionaria familia por haber abrazado izquierdistas, convirtiéndose además en misionero cultural de la República, y sobre todo Violeta como alma guía principal de la novela. Dejando espacio además para una relación amorosa entre dos mujeres, algo que suponía condena social y penal en aquella oscura etapa de la historia del Estado español, y que tenía que quedar escondida entre las paredes de una casa. La verdad es que Mariana, leo del texto de Amaya, la verdad es que Mariana fue para mí un soplo que ponía en movimiento mi cuerpo. Junto a ella me sentía liviana, flotando sobre mi propio miedo. Mariana siempre tenía algo nuevo que contar y yo adoraba escucharla y notar el envidiable olor a tabaco que despedía su boca. Tanto Mariana como yo, es Violeta la que habla, la que escribe, tanto Mariana como yo superamos las pruebas con excelentes resultados. Con nuestro primer sueldo fuimos de compras y a comer a un buen restaurante. Como no se permitía a las mujeres abrir una cuenta bancaria, tuvimos que recurrir a nuestros padres para conseguir la autorización. Tardamos 2 años en atrevernos a dar el paso de alquilar un piso cercano al trabajo. En el interior de Violeta resonó aquel sentimiento que desbordaba su corazón de una alegría y decisión desconocidas. Por aquel entonces le costó entender que lo que percibía tenía que ver con el amor, un amor prohibido, castigado, condenado a las sombras y al silencio. Allí nos sentíamos libres. Violeta proyectó la habitación mal iluminada y pequeña en la que unieron labios, sueños, risas y silencios, mientras la tierra giraba sin denunciar los latidos que esponjaban sus corazones. Tratando, además, en la novela, con cariño y con ternura, con delicadeza, con finura, pero sin paternalismo alguno, un tema tan, desgraciadamente, polémico hoy en día como es el de la migración. Y digo desgraciado por la utilización política que desde la extrema derecha se está haciendo de esta cuestión. Una extrema derecha que además, como bien sabemos, somos todos muy conscientes, está creciendo en toda Europa a pasos agigantados. Hay quien olvida que el Estado español fue tierra de migrantes hasta hace bien poco. Seguramente todas y cada una de los presentes conocemos a amigos, familiares, conocidos, pues eso, que en su día tuvieron que emigrar a Francia, Suiza, Alemania, después de la guerra muchísimos a toda América Latina, por tanto, un tema que nos afecta muy directamente. Hablamos de seres humanos libres para movernos a lo largo y ancho del planeta. Una única raza, la del ser humano, en un único planeta. Mariana se topó, extraigo nuevamente un texto de Amaya, Mariana se topó con Aymuar en la puerta de la panadería del barrio. Era domingo y el viento empujaba con violencia unas nubes contra otras, provocando que las calles se transformaran en pequeños riachuelos. La mirada de Mariana, extensa y solidaria, no esquivó el rostro huesudo y sucio de la joven que extendía su mano a los clientes del establecimiento.
No le dio dinero, pero la convenció para que la acompañara a casa. Saltaban a la vista. Aquella misma noche, y tras comprobar que Aymar seguía profundamente dormida, Mariana convenció a Violeta para contratarla como empleada de hogar. Así fue como la joven peruana se instaló definitivamente en sus vidas. Violeta la miró fijamente, disfrutando de la alegría que desprendían sus ojos oscuros. Las manos de Aymar tenían disposición, paciencia y sabiduría para afrontar cualquiera de los trabajos que se le encomendaran en la asociación. Poseía también una capacidad innata para descifrar necesidades tan solo con observar los ojos de aquellos hombres y mujeres obligados por el hambre, la guerra o sus ideas a intentar sobrevivir lejos de su tierra y de los suyos. Llevaban 2 años colaborando en aquella asociación surgida de la inquietud vecinal por ayudar a las personas llegadas de otros países y abandonadas a su suerte en una ciudad desconocida y hostil. No contaba con grandes recursos, pero sí con el empeño y la dedicación de sus asociados, obstinados en subsanar las carencias físicas, emocionales y económicas de los recién llegados. La ambientación, por otro lado, quiero destacar la ambientación en un entorno literario. ¿Qué lugar más apropiado que una librería para una escritora como tú, Amaya? El Mar de las Palabras abrió sus puertas al público en diciembre de 1898. Poco antes de las 5 de la tarde y bajo la atenta mirada de su abuela y de su esposa, Eduardo encendió las luces. Las estanterías adquirieron una calidez dorada. Los lomos de los libros tiñeron las paredes con sus múltiples tonalidades. El olor del papel ocupaba el aire con su aroma fecundo y magnético. Y, finalmente, la búsqueda y la esperanza dándose la mano. Y aquí no leo página alguna porque es el kit de toda la novela. Ya la leeréis con detenimiento. Y todo ello imbuido, lo hemos dicho ya, en la reivindicación de la memoria histórica. Algo, por otra parte, que es continuo en toda la obra literaria de Amaya. Creo, Anne, y concluyo, que has acertado como editora, eligiendo la escritora de una obra como Amaya, tardía pero prolijo, y estoy seguro de que os dará muchas satisfacciones en la próxima Feria de Durango. Qué ricas. Hola. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer para mí estar hoy aquí, también acompañada. Igual me notáis un poquito nerviosa, es la primera presentación, entonces pues siempre impone un poco, ¿no? Quiero agradecer sobre todo a Chalaparta esta oportunidad que me ha dado, ¿no? Publicando mis novelas, difundiéndolas. Quiero agradecer a Anne especialmente el trabajo que hemos hecho juntas, que hemos disfrutado. No hemos reñido nada, ¿verdad, Anne? Ha sido bastante bien. Y bueno, a Miquel, por supuesto, que me acompañe, y a todas vosotras y vosotros que tengáis interés en mi trabajo, que me leáis, que, bueno, que estéis hoy aquí conmigo compartiendo esto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Yo creo que Anne me quiere hacer preguntas y yo contestaré pues, un poco para que sepáis por qué he escrito esta novela y bueno, y pues otras muchas cuestiones. ¿Vale? Bueno, mi esker Amaya y mi esker Miquel por esa lectura. Me ha gustado mucho volver a escuchar esos fragmentos de la obra, y justo estaba pensando mientras él los comentaba en lo mucho que has trabajado este libro, ¿no? Y lo interesante que ha sido acompañarte en este proceso, porque bueno, al fin y al cabo es una novela que tiene bastantes personajes, con historias complejas, diferentes escenarios, tanto geográficos como temporales, y bueno, era un reto hilarlo todo, y bueno, ha sido todo un placer acompañar a Amaya en ese proceso. El mío también. Así que nada, ahora haremos, como dice Amaya, de forma dialogada, hablaremos de algunos temas que son principales en el libro, y luego si tenéis preguntas vosotros y vosotras, pues también podréis hacerlas. Así que, bueno, para empezar, como ya hemos comentado, el punto de partida del Eco de la Huida es la masacre perpetrada en 1937 en la carretera entre Málaga y Almería, y como ya comentábamos, pese a su dureza y su gravedad, es algo bastante desconocido todavía hoy, y por eso me gustaría que nos contaras, Amaya, cómo conociste tú esta historia y qué te llevó a indagar en ella.
A ver, yo sí comienzo diciendo que sí que había oído hablar en algún momento de la desbanda, que no quiero llamarle la desbanda, porque los supervivientes no les gusta esta palabra. Ellos quieren hablar de huida, y yo por eso he puesto este título, El eco de la huida. Creo también que había escuchado algo. A Almudena Grandes, en alguno de sus libros de los episodios de una guerra interminable, creo recordar que era en El lector de Julio Verne, pero es que hace tiempo que las leí, hablaba de esta matanza en esta carretera. Pero a mí lo que realmente me motivó a escribirla fueron los testimonios que recogía un documental de Radiotelevisión Andaluza, en el que alternaban imágenes que Norman Bethune, este médico brigadista canadiense que realizó de la matanza, con los testimonios de los supervivientes, que eran niños entonces, pero bueno, ahora ya son personas mayores, ¿no? Pero los testimonios son lo que a mí de alguna manera me impacta. Me llega muchísimo oír cómo un hombre de 80 años lloraba todavía recordando cómo iba con su madre y con su hermana de 5 añitos y otro hermano, y las bombas pues dispersaron a la familia y cómo la perdieron a la niña de 5 años, ¿no? Y la desesperación de su madre buscando entre los cuerpos el de su criatura, que no la encontraron. Entonces, pues pudo ser una niña de las muchas que quedaron abandonadas en ese camino, porque es trágico lo que ellos cuentan, ¿no? Cómo avanzaban y había una madre tirada con el niño mamándole en el pecho, pero ella estaba muerta, y al lado otro de sus hijos llorando, pero la gente que avanzaba no tenía posibilidad de recogerlos, porque ellos iban también en esa procesión de sálvese quien pueda, ¿no? De madres con 4, con 5 críos, y pues algunos sí que recogían, pero la inmensa mayoría quedaban ahí perdidos. Se perdieron muchísimos críos, muchos murieron. Hay un testimonio, me vais a permitir que beba agua porque se me seca la boca. Otro de los testimonios que en su momento también me ocasionó una impresión terrible fue el que contaba una mujer que su madre, porque realmente hay que decir que la gente escapó de Málaga, o sea, pensar que estaban entre 100.000 y 150.000 personas. No eran todos de Málaga. Habían llegado de provincias conquistadas ya por el ejército golpista, de Sevilla, de Granada, de Huelva. Y esta gente que llegaba a Málaga llegaba con un relato terrorífico de lo que había ocurrido en sus provincias. Entonces, Málaga se vio desbordada por toda esta población. Imaginaros que el tema, o sea, ellos contaban el horror que habían vivido, las muertes, las violaciones, el saqueo de las casas, los castigos. Se creó tal miedo en la población que ya muchas familias huyeron sin tener, vamos a decir, ninguna implicación política. Huyeron porque la del Quinto decía, dicen que los moros matan a los bebés y que violan a las mujeres y tal. Entonces se creó tal estado de miedo que la gente salieron familias enteras. Y en muchos centros educativos prepararon autobuses para intentar evacuar a niños de allá. Entonces, esta contaba que su madre, el padre no estaba en casa, y ella a los 5 hijos que tenía los metió en un autobús de estos que preparó el colegio, pues donde los llevara, ¿no? Entonces ella, creo que su hermano mayor, pues no sé si tenía 12 años, iban con el hermano más pequeñito que tenía 18 meses, ¿no? Y ella está contando cómo cuando su padre llegó a casa, y de lo que deduje, porque no acabó su historia, que habían sobrevivido, el padre se daba de cabezazos pensando que estaban en esa carretera, porque la realidad es que el autobús tuvo que parar, se tuvieron que bajar y ellos tuvieron que ir andando. Son 219 kilómetros, entre una carretera que va entre el acantilado del mar y las montañas, y en muchos tramos con mucha dificultad. No son las carreteras que tenemos ahora, y haceros idea que era un camino muy, muy complicado. Y como el bebé lloraba y lloraba, y su hermano, pues con trozos de los vestidos, apretaba la caña de azúcar, le daban chupar aquello para que aguantara. Bueno, un viaje terrorífico. El relato de otro chico que decía que sus padres les tapaban los ojos para que no vieran
la sangre y los cuerpos desmembrados, pero ellos recordaban, es algo que no lo puedes evitar porque veíamos la sangre, oíamos los gritos de los niños y de las mujeres, ¿no? Todo esto quiero decir que a mí llega un momento en que, como cuando digo que las historias llegan a mí, lo digo por esto, porque si hay algo que realmente me impacta y atraviesa mi piel, o sea, y entonces cuando oí todo esto dije, yo tengo que escribir sobre esta historia. Además, me ocurrió que comentando con varias personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, demás, nadie había oído hablar de esta huida, ni de esta matanza, de esta masacre de 3.000, 5.000 personas. No estamos hablando de cifras que tampoco tenemos seguridad, puede ser más. Entonces, cuando tú dices, o sea, esto no lo conoce la gente, me parece mentira, y dije, pues quiero darle una oportunidad en mi novela de explicar, ¿no?, por qué he escrito esto y que la gente conozca a través de la historia, de mi historia, lo que ocurrió. También fue aquí donde yo conocí a Norman Bethune, no conocía la figura de este hombre, me impresionó muchísimo el trabajo que hizo. También me afectó, le he dado un espacio en la novela también por el trabajo que hizo, ¿no?, de meterse en esa carretera, intentar salvar sobre todo a criaturas, y cómo él relata el dolor que le costaba, o sea, que le suponía tener que decidir quién entraba en el camión y quién no, cuando igual, pues sí que en ocasiones eran madres con niños que traían los bracitos vendados en ropa y llenos de sangre, y tener que dejar al lado al anciano que no podía andar, ¿no? Son decisiones que a él le supusieron pues mucho dolor, pero que bueno, que hizo un trabajo importante y, como digo, es el único reportaje gráfico de esta matanza. Y Amaia, ¿tú cuál crees que es la razón para que haya este silencio en torno a esta tragedia específicamente? A mí también me extrañó, ¿no?, en ese momento que no, porque hablando del bombardeo de Guernica, todo el mundo ha oído hablar de Guernica, ¿no? Las víctimas no eran tantas como en este, entonces sí que me extrañó o sea, pues como todo por internet pregunté, ¿no?, causas de este silencio. Pues ya hay una causa, el propio ejército franquista, cuando supo el elevado número de víctimas civiles que había causado, por vergüenza, cayó. Incluso sus propios aliados se escandalizaron de la barbarie y creo que pues de alguna manera él pensó que no era una buena propaganda. Se cayó. El gobierno de la República también se sintió responsable de esta muerte de alguna manera, porque estaban preocupados por el avance del ejército franquista hacia Madrid y dejaron a Málaga de alguna forma desprotegida. Dejaron pocos soldados, mal armados, mal organizados. Creo en algún reportaje leí que incluso se había hecho una petición expresa de que mandaran armamento a Málaga porque estaba ya el ejército golpista ahí, no tenían, pero pues no se hizo caso porque pues dijeron que a Málaga no se mandaban armas. Entonces yo creo que también el ejército de la República silenció, se cayó pues porque de alguna forma se sentía responsable también de no haber estado ahí apoyando a esta población, ¿no? Por otro lado, los supervivientes, como os podéis imaginar, callaron por miedo. ¿Quién iba a contar que venía en esa carretera cuando esto te suponía probablemente el encarcelamiento o el asesinato o que fueras esclavo ya de este nuevo régimen, ¿no? Entonces, las familiares que habían perdido gente en esto, supongo que intentaban, pues entre conocidos, indagar, pero no era algo de lo que se pudiera hablar con tranquilidad. O sea, el miedo, y más ellos habían sido testigos directos de cómo se las gastaban, ¿no?, estos. Entonces, pues esas fueron las causas que motivaron que este silencio, y claro, pues ha durado, fíjate qué cantidad de tiempo. Protagoniza el eco de la huida, como hemos dicho, una familia separada a causa de la represión y de la barbarie franquista, pero
con ellos se cruzan también muchos otros personajes que vamos conociendo a lo largo de la historia, y quería preguntarte cómo ha sido para ti la experiencia y el proceso de crear estos personajes y entrelazar sus historias con la historia colectiva de la Guerra Civil. Bueno, yo, para los que no me habéis oído en otras ocasiones, yo siempre digo que cuando empiezo a escribir una historia nunca tengo totalmente estructurada la obra. No sé a dónde me van a llevar mis personajes. Me gusta empezar con un pequeño abanico de personajes. En este caso, vamos a decir que yo tenía en mente 5 o 6 personajes, y son estos los que de alguna forma van a dar comienzo a la historia. Yo confío mucho en ellos, sobre todo cuando creo un personaje, que a mí es algo que me encanta de las historias, crear personajes, dar vida, ¿no? Estos personajes, si yo soy capaz de interiorizarlos y de creerme que soy ese personaje, porque hay veces que tengo que desechar personajes porque no me llegan o porque de alguna forma no estoy viviendo lo que les ha ocurrido, tengo que desechar. Pero si estos personajes entran dentro de mí y yo me creo que soy ellos, me dejo llevar, me dejo llevar. Estuve el otro día, el lunes, creo que era, este programa que hace Cayetana Guillén Cuervo, reunió a dos autoras de novela romántica. Bueno, son muy conocidas y ahora pues está, por lo que se ve, la novela romántica tiene un boom entre la juventud y entre los hombres también, y ellas hablaban. Me hizo mucha gracia porque de alguna forma contaban esto que me pasa a mí, que ellas tampoco tienen estructurada su obra y van a dejar que los personajes les lleven, ¿no? Que como se sorprenden con su propio trabajo. Pues a mí me ocurre lo mismo y es algo que me gusta que me pase, que el personaje pues eso, me sorprenda y tome decisiones pues muchas veces ajenas a lo que yo había pensado en un primer momento, ¿no? O decir, voy a decir que este personaje va a hacer esto y él ha cogido otra fuerza y de alguna manera me conduce el relato. Creo personajes también, estos personajes siempre traen a nuevos personajes a la trama. Y hay veces que la necesidad, yo quiero hablar de un tema determinado y esto hace que cree un personaje para hablar de eso, ¿no? Lo cree y de alguna forma le busque un vínculo con los principales. No me gusta hablar de personajes principales ni secundarios porque creo que todos los personajes de mi novela tienen un peso importante. Sí que hay unos que vamos a decir que son la familia Gómez, como hemos hablado, pero yo considero que esto es como un equipo de cualquier deporte. Todos son necesarios para que el relato coja una fuerza, para que el relato sorprenda, para que el relato emocione. Entonces, me gusta hablar de no personajes principales y secundarios, sino personajes en general. Hay un personaje aquí del que yo quiero hacer una mención especial, porque sí que en un principio necesitaba trasladar al lector, voy a decir, el horror de los pueblos, ¿no? Porque la gente que salió, yo creo que en todos estos procesos de enfrentamientos, la gente de la ciudad igual puede pasar más desapercibida, ¿no? Pero ¿qué pasa en los pueblos? En los pueblos todos nos conocemos, todos sabemos de qué pie coge a uno o de qué pie va el otro, ¿no? Entonces quería de alguna forma también hablar de esta violencia entre vecinos. Me hacía falta crear un personaje que se uniera con el personaje, con la familia. Entonces el personaje Mena es una niña de alguna forma que vive en un pueblo también de la provincia de Málaga y que por razones que no voy a desvelar aquí acaba también en esta columna humana, ¿no? de esto. Es un personaje que, sin ser un personaje, voy a decir, principal, en algún momento creo que incluso llega a eclipsar a los personajes, vamos a hablar, principales, ¿no? Es un personaje que va a dejar un pozo en el lector. A mí es un personaje que, de hecho, lo tengo ahí, o sea, dentro de mí todavía, como hace poco que he acabado la novela, no consigo desprenderme de ellos tan fácilmente, sigo inmersa en esas vidas, ¿no? Entonces sí que me ocurre que todavía pues los tengo ahí y lo siento. Y un poco eso es. ¿Cómo enlazo yo las historias que quiero contar de estas
esta barbarie, ¿no? que supuso este golpe de Estado, pues siempre me hago con personajes que de alguna forma conecten con los principales y vayan dando otras visiones. En ese sentido, encontré otro de los capítulos terribles cuando escribo. Igual me estoy alargando mucho, Anne, ¿no? Bien. Cuando escribo y hago investigación sobre pues, lo que quiero hablar, siempre tropiezo con alguna historia que me sobrecoge, ¿no? Muchas, pero hay algunas que especialmente. Entonces, me ocurrió con El llanto de las amapolas, con la historia del circo Anastasini, este circo que llegó a Lodosa y fueron todos asesinados, ¿no? Y tuve que darle visibilidad en mi novela. En este caso me ocurrió también por una necesidad que tenía de indagar, pues me adentré en el tema de los orfanatos, ¿no? Los orfanatos que surgieron a raíz de este golpe de Estado. Pues imaginaros la cantidad de criaturas que quedaron en Andalucía huérfanos. Entonces, tropiezo con el testimonio de dos chicas que están hablando, dos mujeres ya, claro, que están hablando del horror que vivieron ellas en estos internados del miedo, se les llama así. Testimonios que hablan de niñas, ¿no? De 4, 5, 6, 7 años que han sufrido ese dolor de verse solos, sin familia, y son entregadas en estos lugares donde presumiblemente se les va a ayudar, y lo que encuentran allá es una violencia desmedida. O sea, están hablando de niñas de 4 años que se orinaban, les quemaban con velas en el culo. Niñas que les hacían tomarse el vómito porque se comían su propio vómito. Niñas a las que sacaban al patio a las tantas de la noche desnudas. Niñas que enfermaban, niñas que morían. He tenido que dar también en mi novela un espacio a esos internados del miedo. Hablamos de niños, bueno, los chicos, sobre todo los que ya eran un poquito más fuertes que sus compañeros, o un poco más, voy a decir, más movidos, eran entregados como mano de obra para familias que tuvieran campo o ganado. Se hicieron muchas adopciones, falsas adopciones, no había un papeleo que controlara nada de eso. Entonces los entregaban, los ponían en estas instituciones, los ponían en un tren o en un autobús, la familia solicitante los recibía y acto seguido pues entraban en esa dinámica de trabajar un montón de horas al día, de tener castigos físicos, hambre, pues si había hambre para la familia, os podéis imaginar el hambre que pasaban ellos, ¿no? Entonces, en esta novela he tenido que crear también un personaje que de alguna forma conectara a mi familia Gómez con estos internados del miedo. Bueno, pues es una forma, yo funciono de esta manera, no sé cómo lo harán otros, pero por eso el relato muchas veces me va sorprendiendo, porque a veces buscando otra información tropiezo con cosas de las que quiero hablar. Y entonces, de esa manera, busco personajes que puedan llevarme a contar, o que me puedan ayudar a contar, a transmitir al lector a dar a conocer todos estos episodios terribles, ¿no? Y este personaje, que como tú dices es muy especial, Mena, refleja el horror franquista perfectamente, como estás contando, y también otros personajes de la novela, porque como ya hemos dicho, pues bueno, vemos numerosos ejemplos del horror franquista. Pero también, como ya mencionaba antes, hay otros puntos más luminosos o más positivos, y encontramos a personajes que luchan por que se reconozca lo que ha ocurrido y porque haya una reparación a las víctimas, y digamos que esos personajes un poco alivian al lector de toda esa dureza cuando está leyendo. Y entonces quería preguntarte en qué te has inspirado para crear estos personajes, que también son muy interesantes y aportan también mucho. Bueno, yo tiendo a pensar que las personas estamos dotadas de una humanidad, salvo excepciones, que de alguna manera nos ayuda a empatizar con el dolor de nuestros semejantes, ¿no? Yo creo que cuando
vemos, o sea, me parece importante que el lector se sienta también reflejada su sensibilidad frente al dolor de otros en personajes que puedan ayudar, que ayuden, ¿no? En este caso, Dora, Julián, Mariana, como hemos dicho, León Macías, son personajes que van a representar a esta parte de la sociedad que lucha por que otros semejantes, por ayudar a otros que están en conflictos, que pasan hambre, que están en situaciones de violencia. Creo que es importante que hablemos y que pensemos que frente al miedo, el horror y la injusticia que unos imponen, hay otra parte de la sociedad que estamos dispuestos a luchar de la manera que sea, ¿no? Cada uno con su granito de arena contra esta injusticia y este dolor, y que luchamos por una sociedad más justa y humanitaria. Entonces, quiero también que en mis historias dar espacio a estas personas que todos conocemos. Es como mi homenaje a todo este personal tan voluntario que lo deja todo, ¿no? Y que va a ayudar a otras personas. Creo además que tanto cualquier forma de expresión, me da igual la música, el cine, el teatro, la literatura, todos podemos colaborar, de hecho todos de alguna forma participan en esto, ¿no? En querer denunciar este horror y esta violencia en la que vivimos. Y en eso contribuyes tú también con tu escritura, y quería preguntarte precisamente, como escritora, ¿en qué medida consideras necesario seguir poniendo palabras a lo ocurrido y dando voz a los represaliados? Y al mismo tiempo, en ese sentido, ¿cómo puede la literatura contribuir a denunciar y a recordar todo lo ocurrido? Bueno, pues como digo, yo creo que cualquier forma de expresión, me da igual si tú vas al teatro y alguien te está hablando de algo tan terrible, pues me da igual que sean los orfanatos o cualquier otra o niños robados y tal, de alguna forma empatizas con lo que te están contando, ¿no? Y yo creo que la literatura, a ver, desde la sencillez de mi escritura, yo creo que tengo también un compromiso con eso, o me parece que debo hablar de este tema, sobre todo cuando tropiezo con historias que de alguna forma me horrorizan y me crean esa angustia de pensar, pero esto ha ocurrido y no se conoce. Pues yo tengo esa necesidad de contarlo, igual tengo ese compromiso, siento ese compromiso de hablar, de dar a conocer, más que todo también cuando pregunté, ¿no? Y la gente no había oído hablar de esto. Me gusta mucho una expresión de Nieves con Costrina, que suele decir que ella va a hablar de todos estos temas hasta que se le seque la boca. Pues yo digo, bueno, pues yo seguiré intentando hablar de estos temas. Pues sí que hay voces que me dicen, pues igual un cambio, descansa un poco de memoria, igual vete por otro camino. No lo sé, no sé realmente en qué voy a seguir, pero bueno, es un tema que me interesa y creo que todavía tenemos muchas cosas que desvelar y que dar, como digo, dar voz al silencio, ¿no? Y luz a la verdad. Sobre todo, me gusta mucho hablar de esta violencia ejercida sobre las mujeres, ¿no? Y sobre los niños. Creo que en todo conflicto el papel de la mujer es más vulnerable, y los niños muchas veces y niñas dependen de las decisiones que tomamos los mayores sobre lo que vamos a hacer. Yo me preguntaba muchas veces cuando estaba escribiendo esta novela, estas madres, ¿no? Que en su momento familias decidieron ir a esa carretera pensando que iban a salvar a sus hijos del terror que llegaba a la ciudad, y qué iban a imaginar que el terror estaba esperándoles allá, ¿no? Que estaban preparados para matarles, porque estaba claro que estaba premeditado, que ellos estaban preparados con sus buques, estaban allí, ya habían hablado con los alemanes y con los italianos que los iban a bombardear. Entonces me pregunto muchas veces, estas familias que decidieron, ¿no?, adentrarse ahí con sus hijos pensando en una salvación, y lo que fue una condena, ¿no? En muchos casos. Pues quiero con eso decir que necesito hablar de estas cosas y de las mujeres y de los niños especialmente. En el llanto de las amapolas di también una imagen, ¿no?, de lo que supone
Hay un momento en que una de las protagonistas, Dulce Esparza, está hablando de que a ella igual hubiera preferido que le mataran, ¿no? Cuando le mataron a su marido, pensando que qué vida tan dura les quedó a estas mujeres. Yo creo que a veces el papel que les toca luego a las mujeres, porque proteger la familia, muchas veces a los padres, a los hijos, contra el hambre, contra todo, porque es todo, ¿no? Entonces, me parece muy importante hablar también de ellas, que no se queden en cifras de muertos, hablar de ese dolor y de esas penurias que han pasado las mujeres y que siguen pasando, claro. Bueno, que me extiendo. Bueno, ya vamos a ir terminando poco a poco y quería preguntarte, bueno, hemos comentado que este libro nos lleva a un territorio fuera de Nafarroa, que es donde se ubican, no todas, pero la mayoría de tus novelas, y quisiera saber, bueno, cómo ha sido la experiencia de situar la trama en un contexto diferente al que estás habituada. Hombre, voy a confesar que al principio pensar en Málaga me dio vértigo esto de salir de territorio conocido, ¿no? Pero bueno, lo terrible fue que en cuanto empecé un poco a informarme sobre testimonios, ¿no?, de lo ocurrido allí, mi sorpresa fue que muchos relatos eran prácticamente idénticos a los que yo había recopilado cuando escribí El llanto de las amapolas. Pensé entonces que la violencia no tiene fronteras ni las conoce. Todo lo que ocurrió aquí con mujeres, con niños, con hombres, ocurrió exactamente igual. Es que diría, vamos, parece el mismo relato en Málaga, en Granada, en Sevilla, en todos los sitios. Entonces, sí que cuando escribo me gusta más hablar de lo que son las relaciones humanas, igual que de descripciones, ¿no? Ahora procuro informarme de lugares y costumbres donde van a estar, donde se va a desenvolver los personajes de mi historia, pero sí que las relaciones humanas al final son iguales aquí que allá. El sufrimiento es el mismo, la violencia es la misma. Y bueno, pues también tampoco me costó tanto como yo me habría imaginado al principio, ¿eh? Me doy yo más miedo de lo que luego en realidad ha sido, la verdad. Muy bien, ya para cerrar, ahora si queréis tomar la palabra vosotros y vosotras, bueno, comentas, creo que antes lo has dicho, que a veces te dicen que tus novelas son muy duras por el tipo de temática que tratan y la crudeza de lo que cuentan, pero al mismo tiempo que esos son los temas que te mueven, ¿no? Y has dicho que no sabes si surgirá una nueva historia, pero me imagino que si viene un personaje de este tipo o una historia de este tipo no habrá remedio, ¿no? No habrá remedio, seguro además, ¿no? Yo si la siento dentro de mí y de alguna forma me emociona o pienso que tengo que, o sea, la posibilidad de dar a conocerla, yo lo intentaré y bueno, pues espero que me salga bien. Que si me surge otra historia, pues no sé, yo estoy abierta a todo, pero sí que creo que, bueno, que es un tema en el que al final me siento, no voy a decir cómoda, porque no es cómodo, pero siento cierto compromiso con esto. No tengo, como digo, ahora mismo no tengo en mente nada, porque todavía estoy que no me he desprendido de esta historia, de estos personajes, los sigo teniendo conmigo, interiorizada ahí, ¿no? Y bueno, pues ya llegará. Yo ahora no tengo ninguna prisa tampoco en involucrarme en ninguna nueva historia. Quiero disfrutar con esta, después de hablar aquí, en otros lugares, hacer la presentación y bueno, y dar a conocer este trabajo. Pero sí, yo creo que la memoria histórica será otro, seguramente seguiré ahí, no lo sé, pero bueno, creo que sí. Muy bien, mi esker Amaia, así que nada, os animamos a leer de momento esta y todas las demás que ha escrito Amaia. Y nada, ahora si queréis preguntar alguna cosa o comentar alguna cosa, pues zuen da hitza. Romper el miedo, que es que también a mí me da pánico entrar, hablar, dime. Hola.
aceptar realmente lo ocurre muchos aspectos que en este momento no son aceptables. Entonces, dentro de esa posibilidad, ese abanico que te ofrece, que si encuentras posibilidades de incidir en este tema de la memoria histórica, aquí o de donde sea dentro del Estado español, sería bienvenida porque es un trabajo realmente importante, necesario, que cada vez nos hace mucha falta después de tantos años residiendo en esto. Gracias, Ángel. Sí, yo creo que seguiré, porque siempre, como te digo, Leo, podría hacer una historia sobre otras muchas historias que investigas, ¿no? Que al final te tropiezas. Los internados del miedo probablemente sería otro sitio. Bueno, el campamento de Gurs, el campo de concentración de Gurs, que también es otro tema. Sí, y dentro, y yo también estoy aterrada, ¿no? con este avance, como decimos, de la ultraderecha. Y bueno, pues probablemente siga, mientras me dejen, pues probablemente siga. Encontraré otra historia, o vendrá a mí, seguramente. Si pones interés, vienen a buscarte, así que... Muchas gracias. Estabais hablando, se está hablando de lo que se ha querido ocultar a la historia. Todos estos episodios y muchísimos, que seguro que no sabemos. Y tenéis justo detrás un libro que dice El mito de la transición pacífica. Es que vamos, lo tengo desde que hemos entrado, lo he visto ahí. ¿Y ya te ha dado? Hablando y venga, fíjame en el libro. Constantemente. Bueno, a ver, como digo yo, que las librerías son espacios de libertad y donde todo tiene su espacio, pues bueno, ahí está también. Está bueno, el mito de la transición, desde luego, está hablando de la denuncia, ¿no? Sí, que bueno, pues es que esto es también todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Nosotros eso sí que lo hemos vivido de alguna manera, igual más inconscientes entonces, ¿no? Y ansiosos. Yo a mí me pilló más joven, pero pues igual más ansiosos de esa libertad prometida. Y bueno, pues sí que ahí también hubo pecados de los que se podrá hablar en su momento también. Pues sí. A ver. Ojalá. Gracias, muchas gracias. A ver, sí, bonito. A ver, yo me encanta, me ha ocurrido con otras novelas, ¿no? Cuando la gente te dice, pues es que yo no sabía nada de esto. Oye, gracias por descubrirme esta historia, ¿no? A veces yo no soy igual tan consciente de que eso va a dejar ese pozo en el lector. A mí mis historias, claro que me dejan un pozo. Quiero que dejen ese pozo en el lector, pero a veces pues no lo sabes, ¿no? Tú cuando lo estás escribiendo, como os digo, yo espero que esta novela, siempre tienes ese miedo de acertar o no haber acertado con la historia, o no haber conseguido igual transmitir todo lo que tú quieres transmitir. Espero que esta novela de alguna forma os haga sentir
os enseñe también, yo digo cuando os sorprenda. Me encanta pensar que un libro mío tenga esas características, ¿no? Que entretenga, que enseñe, que denuncie, que emocione. Pues espero que el eco de la huida de alguna forma os produzca todo esto, ¿no? Pues creo que todo escritor aspira a eso, a que su obra de alguna forma deje ese pozo en el lector. Cuando tú lees un libro, a mí me pasa a veces que igual lees un libro y dices, pues mira, no me ha dicho nada. Yo pienso, qué tristeza, ¿no? Cuando el escritor a alguien le diga, pues cuando este libro no me ha dicho nada. A mí no me ha pasado. Igual llegará y me puede ocurrir, ¿no? Pero normalmente la gente que me lee ya sabe de qué escribo y creo que ya van de alguna manera convencidos de que va a ser una historia que les guste, y me ocurre que gustan, porque si no, no estaría aquí donde estoy, ¿no? Siendo una escritora pues que tampoco se me conoce, o sea, voy ahí del boca a boca y he llegado a donde he llegado, pero eso es porque las historias de alguna forma han dejado un pozo en el lector o la ha recomendado a alguien. Mucha gente me dice, ay, pues yo leí porque me dejó mi prima en un libro y es que me encantó. Entonces, pues yo agradezco mucho cuando la gente deja mis novelas o habla de ellas o me dedica su tiempo de lectura, que es de agradecer, la verdad. Os lo agradezco a todos los que estáis hoy aquí también, dedicándome parte de vuestro tiempo, ¿no? Y vuestra atención. Gracias, de verdad. Yo todavía estoy terminando la historia del hijo del ovejo. Ah, vale. Porque hay veces que a mí que me queda en esa situación una pregunta a la que le intento dar respuesta. En el libro no se habla, pero a mí me quedó la pregunta, ¿y qué pasa con este crío? Bueno. No lo puedo evitar, como tú has hablado antes de la mena esta. Sí, lo ¿Qué siento. pasó con el ovejo? El ovejo, para que por los que no sepáis, es un personaje que yo creé en El llanto de las amapolas, bueno, no sé si lo habéis leído y tal, y es un personaje que también genera en el lector ese cariño hacia él, ¿no? Porque es una persona tan desprotegida y tú lo ves. Entonces, bueno, yo creo que cuando lo llevan a esa institución, que entonces en Navarra era el manicomio, donde se ingresaba el tejadillo rojo, ¿no? Como le llamábamos, pues te puedes imaginar que su vida allí no habría sido un camino de rosas, ¿no? Yo muchas veces cuando me hablan que mis libros son duros o que tratan a veces esa dureza, yo de verdad que os aseguro que suavizo la realidad. La suavizo, porque la realidad es mucho más brutal que lo que yo cuento en mis relatos. O sea, en estos internados del miedo, porque luego a raíz de escuchar los testimonios de estas dos chicas sí que indagué más, y es que cada vez me ponía más mala. O sea, es una violencia tan exagerada con criaturas que no lo... Entonces sí que les hago... les doy un protagonismo, pero yo suavizo la violencia. Y a esta no le di más papel, o sea, yo dije, bueno, ya se entiende que lo van a ingresar en esa institución y pues que su vida, pues fíjate tú, qué pobre, ¿no? Bueno, si me queda, dime. Todo seguido. Sí, gracias. Sí. Sí. Mm. Sí. Eso es. Mm. Pues, gracias por ese comentario, porque a mí también me gusta muchas veces cuando escribí la historia del Fuerte, que es una historia de hombres, la fuga del Fuerte, los protagonistas eran presos. A mí me dio mucho miedo enfrentarme a ese papel masculino, porque realmente me siento mucho más cómoda hablando de mujeres. Al
final soy mujer, me siento mujer, estoy encantada de ser mujer. Y entonces enfrentarme a ese papel masculino me dio miedo. Creo que me salió bien, pero voy a decir que me gusta mucho, mucho hablar de mujeres y denunciar. En el tema de las golondrinas de Roncal, cuando yo me enteré también de esta inmigración femenina, que mucha gente no conocía ese papel de las mujeres de estos valles, ¿no? Que con 4 días caminando por el Pirineo para ir a trabajar a hacer alpargatas, y cómo gracias a ellas, ¿no?, ese desarrollo social, cultural, económico de esos valles, pues un papel muy importante. Yo hice una novela de suspense, vamos, me dicen de terror, pero bueno, porque quería de alguna forma darle, pues no hablar solo de las mujeres de alpargatas, y yo de las alpargateras, ¿no?, de las golondrinas, pero quería en el papel, mucha gente me dijo, oye, yo no tenía ni idea de que las mujeres de estos valles pasaban a trabajar allá durante tantos meses y tal. Entonces, a mí todo eso me reconforta mucho, porque digo, oye, de alguna forma estoy ayudando a conocer estas historias de mujeres. Cuando estuve en Lodosa hablando con las familias de los represaliados, ¿no?, de estos pueblos de la ribera que se sufrió tanto, me hablaba sobre todo pues esta amiga, ¿no?, del papel de su abuela, porque ya se llevaron al abuelo de casa, y entonces el papel de la abuela, ¿no?, que se quedó ella con los 4 hijos para salir adelante. Cuando os digo con todo en contra, es con todo en contra, porque les quitaban la tierra, todo lo que tenían. Esta mujer trabajaba, iba a cambiar aceite, y cuando volvía le estaban esperando y le quitaban el aceite, y ella decía, mi abuela era una mujer dura, un poco fría. Yo le decía, era una mujer que no ha hecho otra cosa en su vida que luchar por sacar adelante. Es que les caía esa responsabilidad. Te han matado el marido, pero tú te quedas aquí viva, y ahora tienes que hacer que estos 4 que están contigo, más tus padres, sigan adelante cuando tienes todo en contra. Entonces, esos papeles de mujer hoy en día, y en este papel, en esta novela, ocurría lo mismo. Muchos hombres estaban luchando o habían ido o estaban ya muertos, ¿no? Y ellas se veían en ese papel de ir por esa carretera, muchas de ellas con 3, con 4 criaturas. Imaginaros, luego no había comida, no había agua, y criaturas andando pues con los pies ensangrentados, pues cargarían con uno, luego con otro. Ese papel de la mujer, llegar a Almería, y luego en Almería, ¿qué pasó? Esto no he comentado, pero cuando llegaron a Almería, claro, Almería también se vio desbordada. Imaginaros una ciudad donde de repente empiezan a llegar refugiados, estamos hablando de entre 100.000 y 150.000 personas, se vieron desbordados, había hambre también entonces allí, tampoco era tan fácil. Entonces, en un principio, igual sí que se les acogió bien, pero luego pues tampoco eran tan bienvenidos, ¿no? Pues entendieron que molestaban, y eso que muchos niños de estos pues fueron llevados a Barcelona y a otros muchos sitios, pero bueno, es una historia que os recomiendo, bueno, sobre todo si leéis luego la historia y estáis interesados en estos documentales, hay 2 partes, se titulan La carretera de la muerte, me parece que es. Entonces vais a ver de alguna forma toda la dureza de eso. Y bueno, pues es lo que he querido contar también. Gracias. Bueno, pues ahora sí. Mi esker, Amaia, muchas gracias por todas estas explicaciones y bueno, por esta obra que es un lujo publicar. Mi esker, Mikel, por tu participación. Eta mi esker zuei denoi, etorri izanagatik. Y nada, si queréis, tenéis los ejemplares a la venta, os puede firmar Amaia y eso. Eskerrik asko. Gracias.